Hola chicos, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. Llevamos el curso de Gestión y Control de Calidad del Aire. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre los filtros de mangas. Bueno, el nombre de filtro de mangas proviene de la forma que estos tienen, ya que son unas grandes bolsas cilíndricas como prensa de mangas. El aire entra por debajo y es impulsado por ventiladores y se canaliza a través de estas mangas, que estas en el interior tienen una estructura que es de chapa galvanizada y son herméticas para que nada pueda salir afuera. Los filtros de mangas recogen el polvo, ya sea como un producto o subproducto de un componente final, y como se sabe, esto es para evitar la emisión hacia la atmósfera y evitando así contaminantes como son los PM10 y PM2.5 al aire. Los colectores de polvo son un método comparativamente barato. Bueno, desde la década de 1970 y la creación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la normativa obliga a muchas industrias a cumplir normativas sobre lo que son emisiones. En algunas de estas industrias son, por ejemplo, el asfalto, el cemento, la fabricación de productos químicos, las centrales eléctricas, las fábricas de almidón y los aserraderos. Estas solo son algunas de las industrias que utilizan actualmente colectores de polvo y que son compuestos con filtros de manga. Estos filtros de manga se ocupan de captar algunas partículas tóxicas. Y estos filtros, como algunos resultados que tienen, es que evita lo que es el control de la contaminación del aire, reduce el mantenimiento de los equipos y la recuperación de partículas, ya que al control de contaminación de aire va a mejorar la salud del entorno en el que trabajan y también del medio ambiente. Al reducir lo que es el mantenimiento, hace que estas partículas generen un menor desgaste a los equipos industriales, ya que así se evita también el mantenimiento constante. Y la recuperación de partículas es porque algunos de estos procesos son valiosos para otros procesos industriales, y al momento de recuperarlos se tiene como que una optimización de estos sedimentos. Bueno, características de los filtros de manga en un caldero. Los filtros de mangas se instalan en el interior de una estructura metálica realizada con chapa galvanizada y firmemente sujetada de forma mecánica para evitar desgastes de los materiales por la fatiga. Bueno, los filtros van a ser instalados en su interior bien anclados a la base metálica de la estructura. El remate es una tolva de gran inclinación que va a facilitar la precipitación de los sedimentos de las partículas atrapadas en el proceso de filtrado. El filtro está realizado de materiales textiles, especialmente de una gran resistencia y porosidad, para atrapar la mayor parte de partículas posibles. Limpieza de filtro de manga. En la limpieza del filtro continuo se realiza la limpieza del filtro sin necesidad de parar la circulación de aire. En el discontinuo es necesario parar el proceso de filtrado para poder limpiar las mangas. En la limpieza de manga por sacudida, se para el proceso de filtrado y se sacude las mangas hasta desprender las partículas. Por sacudida y aire inverso, con el proceso en marcha y sacudiendo las mangas, se usa una corriente de aire inversa a lo habitual que desprende las partículas. Por aire inverso, se introduce una corriente de aire constante a lo habitual que desprende las partículas y evita la formación de costras que pueden obstruir el filtro. Ahora les voy a hablar acerca de las piezas de desgaste de los filtros de las mangas, que son muy importantes al ser materiales que generalmente se cambian constantemente, lo que hace muy necesario la eficiencia del funcionamiento de las máquinas. Estas suelen cambiarse continuamente por el elevado esfuerzo que tienen y lo que pueden soportar. Estos elementos se renuevan tanto en el momento oportuno y también se aprovechan al máximo. También pueden ser aprovechables en algún tipo de reciclaje, y también es muy importante su seguridad en todos estos, ya que sabemos que el principal objetivo de estos equipos consiste más que todo en la prevención de la contaminación del aire. Por lo tanto, se necesita estar en constante cambio. También se necesita una correcta eficiencia, o se tiene una correcta eficiencia de estos equipos por el material particulado que se atrapa. Por lo tanto, las circunstancias tienen que estar buenas en la máquina.
Como vemos en la diapositiva, vamos a encontrar las piezas de desgaste de los filtros de las mangas, que en su mayoría suelen ser bolsas o filtros que se suelen cambiar continuamente por la acumulación constante del polvo. Entonces, estas se va a utilizar en diferentes marcas para su correcta eficiencia, como por ejemplo las bolsas de polvo Pulso Jet, que son muy importantes por su modelo. Otras también como las reversibles, las Plenum, las que también tienen otros bolsillos, los cartuchos que suelen ser mayormente cambiables. Es muy importante tener un buen hardware para el momento de monitorear todo esto y que todo esté en correcto orden. También algunas rejillas, algunas cribas. Necesita cambiar también los tableros para un adecuado control de tiempo. También se necesita cambiar los marcos de filtrado, retenedores de bolsas porque se suelen gastar, las jaulas de alambre que algunas se pueden oxidar con el tiempo, las manguillos de conexión, algunos solenoides o kits de preparación, algunos elementos de admisión de aire para que no se escape, y sobre todo, como ya mencioné, esto es necesariamente que se hagan unos seminarios sobre el mantenimiento para que no haya problemas en la eficiencia de la máquina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el funcionamiento del filtro de mangas. El funcionamiento del filtro de manga se apoya en la capacidad de interceptación de las partículas que tienen la fibra que compone las mangas. Esas pueden ser fibras naturales o artificiales. Las partículas pueden quedar atrapadas en la fibra bien porque son interceptadas directamente en el flujo que las contiene, o ya sea porque son atraídos por la capacidad electrostática del tejido que compone la manga. Para que el filtrado se produzca es necesario que las partículas se sometan a una fuerza de ventilación constante que las impulsa a través de las mangas en dirección a la chimenea de escape. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la operación de filtración. Los filtros de mangas constan de una serie de bolsas con forma de mangas, normalmente de fibra sintética o natural, como ya les había dicho, colocadas en unos soportes para darles consistencia y encerrados en una carcasa, ¿no? Como primer punto se tiene que una corriente de gas cargado de polvo entra al equipo y choca contra una serie de paneles y se divide en varias corrientes. Luego las partículas más gruesas se depositan directamente en el fondo de la tolva cuando chocan contra dichos paneles. También se da que las partículas finas se depositan en la superficie del tejido cuando el gas pasa a través de la bolsa. Una vez que el gas ha sido filtrado, este fluye, que es ya limpio, a través de la salida y la descarga hacia la atmósfera por medio de un ventilador, ¿no? Continuando con la exposición, tenemos el estudio de caso, que lleva por título la minimización de material particulado generado en el proceso de clinkerización mediante el empleo de lo que son los filtros de manga. Esta tesis viene desarrollada por Castillo Díaz y por Eber II en el año 2020, procedente de la Universidad Nacional de Trujillo, por optar el título de doctores. Dentro de las materias de estudio se encuentra lo que es el filtro de mangas, el material particulado, la clinkerización y también el horno clinker. Esta tesis tiene por objetivo lo que es minimizar lo que es las concentraciones de material particulado generado por el proceso de clinkerización del cemento mediante el empleo de lo que son los filtros de mangas, diseñados de acuerdo a lo que son las emisiones de material particulado, tomando como base el flujo de la alineación en carga al horno de clinker. Para su ejecución se procede a evaluar lo que son las emisiones contenidas del material particulado, empleando la metodología según la norma de la EPA 5 y la EPA 10. Dentro de los materiales de estudio tenemos lo que son los componentes del clinker, viene a ser la caliza y también la arcilla. Los materiales primarios para lo que es la producción del Portland son minerales de las siguientes composiciones. Esto viene a ser según un análisis químico. Lo que es el óxido de calcio en 44%, el óxido de silicio en 14,5%, el óxido de aluminio en un 3,5%, el óxido de hierro en un 3% y por último el óxido de magnesio en 1,6%. El método viene a ser correlacional del diseño empírico experimental.
y el tipo viene a ser experimental. La experimentación es la evaluación de lo que es la concretización del material particulado en el área de la clinkerización. Dentro del procedimiento, primero se viene lo que es el acopio de la información, lo que son los datos de la empresa, lo que es la captación del producto del clinker, la caracterización del producto. Enseguida se realiza la determinación de las concentraciones del material particulado, los parámetros para la operación del proceso y también lo que es la concentración inicial del material particulado. Enseguida la evaluación y el análisis de los procesos tras la implementación de lo que es las mangas de filtro. Para lo que es la determinación y características del flujo de gaseoso, primero es lo que es la concentración del material particulado y también lo que son los flujos de gases. En esta se toma en cuenta lo que es el tamaño de la partícula, lo que es el ratio, lo que es la densidad permitida por el filtro y también las características del filtro. Por último, para los resultados, primero se diseña lo que son los parámetros del diseño de los filtros de manga, para poder así tener lo que es la captación del material particulado. Nuestros tesistas llegan a la conclusión de que la eficiencia del filtro de mangas diseñados para lo que es la captación del material particulado de los procesos de clinkerización se determina en un 98%, lo que es el material particulado proveniente de los gases de combustión contenidos inquemados, también las cenizas del clinker, lo que contribuyen a lo que son las partículas del tamaño entre 0,1 y 30 micrómetros. El diseño del filtro determina lo que es determinado a partir de la captación de la carga del clinker al horno de procesos, considerando así una densidad promedio para lo que es el diseño del filtro de 23 gramos por metros cúbicos. El sistema de captación de la partícula incluye lo que es un ventilador centrífugo que impulsa los gases de la combustión contenida del material particulado a través de la tela que forma la bolsa, con una presión estática máxima de 25 centímetros y la velocidad de filtración de los gases que contiene el material particulado determinado entre 0,4 metros por segundo.